La pandilla Ripsider, yo soy Tren, estamos aquí en una nueva emisión, gracias por sintonizarnos, pandilla. El día de hoy venimos a visitar el acuario de mi buen amigo Alejandro Islas. Vénganse, vamos a conocernos. Pandilla, pues ya llegamos, ya estamos aquí con el buen amigo Islas. Ahorita nos va a hablar un poco de lo que es su acuario, cuánto tiempo tiene en esto, pero primero se los presento, él es Alejandro Islas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí mira, venimos a molestarte, a conocer tu arrecife. Muchos ya lo han de ver recordado un poco, con él hicimos el video de Armando el Escaping. Entonces ahorita vamos a mostrarles un poco cómo ha evolucionado su arrecife. Ya tiene un poquito más coral. Falta meter más coral, ¿verdad? Sí, falta todavía más faltan coral. algunas piezas, pero no podemos meter todo de golpe. Exacto. Entonces ahorita que nos muestre lo que tiene, vamos a conocerlo. Cuéntanos, amigo, más o menos cuánto tiempo tienes en el hobby. Aproximadamente 6 años. 6 años en el hobby. ¿Tú también te fuiste directamente a lo marino o también empezaste con agua dulce? Tenía de agua dulce hace muchos años, pero ahorita cuando empecé hace 6 años fue directo a lo marino. A lo marino. Pero tienes entonces un poquito más, por así llamarlo, lo que es hobby acuariofilia, hablando en grandes rasgos. Pues no, porque lo hacía de niño, entonces okay, realmente como que nada más era de pecera, compra tus japoneses y que Dios los bendiga. Lo que todos pasamos en su mayoría. Ahorita el tanque que tienes, que ahorita les voy a mostrar, amigos, ¿de cuánto es su capacidad? De este tanque son 750 litros, Ok. más el sump, que son aproximadamente 100 litros o 150 litros. Tú al momento de montar esto, digo, para la banda que va empezando y que se lleguen a lo mejor sentir identificados con un acuario que quieran así, ¿es caro el hobby? O sea, llevarte al armar un acuario así es caro. Pues es caro al principio porque, bueno, yo te platico mi experiencia. Ajá. Yo cuando empiezo en el marino, pues fácil, vas al mercado y te explican y a mí me dicen, oye, con 5,000 pesos te armamos una pecera. Ajá. Sí. Te incluyo 2, 3 pececillos y todo. Pues Y ahí te voy. regalo el agua madura, Y ¿no? te regalan el agua. No te regalan el agua madura, te la venden por litro. Ah, sí, por garrafón. Sí, Y de hecho me vendieron a 70 pesos, 80 pesos el litro y más o menos hace tiempo. Entonces, pues realmente yo seguí en esto por terquedad, porque obviamente todo lo que compré en esa ocasión a los 2 días literal se murió. No traía más que una piedrita así, era tezontle. En un marino, ¿qué? Entonces, pues después dije, no, ya me gasté ni modo que voy a dejar tirar. Y así seguí, y entonces empecé a invertir. Entonces, inviertes mal y gastas el doble. Exacto. También a lecturas y a grosso modo, pues yo no conocía tanto del hobby marino, entonces empecé y yo decía, ay, ¿cómo voy a comprar un skimmer de 5,000 pesos? ¿No? ¿Qué puedo? Agarraba la codesa y no, pues el Acos cuesta 1,200. Exacto. Entonces pues, gastas en el skimmer, lo vuelvo a cambiar porque pues, me doy cuenta que no sirve para nada. Entonces vuelvo a hacer la misma hasta que ya... Digo, mi novia es la que me dice, pues ya gastaste, gasta bien. Es la que Más novias así, por favor, más novias así. Quiero que les platique un poco de esto para que vean, como ya lo escucharon, él empezó pues como a muchos nos han timado cuando nos ven novatos, pues literalmente es tirando el dinero a la basura. Pero él, como nos comenta, empezó con un skimmer por codo, como a la mayoría nos pasó. Y ahorita van a ver qué tipo de equipo tiene. En cuestión de peces, amigos, ¿cuántos peces tienes aquí ahorita? En este tanque tengo 6 peces nada más. Ok. Como el tanque apenas está, pues ya como lo vieron, tenía poco que hicimos el aquascaping, todavía no traigo todos los organismos. Faltan peces por traer. Ok. El aproximado de peces normales que lo voy a meter aquí son 12 peces nada más. Ok. No me gusta tener tan sobrepoblado. Y en lo que te has traído ahorita aquí, ¿te hace falta más coral? ¿Qué tipo de coral? Me hacen falta otras colonias de acros y me hacen falta eufilias. ¿Más? Me hacen falta... De eufilias hammers no son, bueno sí, son 2 hammers nada más. Pero me hacen falta bastantes torch.
Ok. Estos todavía no los traigo. Y también me hacen falta sarcopitones y alguno que otro coral, pero pues realmente tengo que buscar espacio si no se queda todo en la fraguera. Exacto. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración refiriéndonos al hobby marino? Que digas, ay, por poquito tiro la toalla por esto, pero dije, no, me rifo. Pues Me realmente rifo. fue el cambio de tanque. Ok, Cuando cambio de tanque, pues la realidad, yo creo que lo planeé yo mal. ok. Entonces, pues, hacer el trabajo solo en un solo día, tratar de hacer el cambio de todas mis piezas y de cambiar casi 800 litros, Ajá. fue un tremendo desastre lo que hice. Varios corales que tenía tuvieron deceso, Ajá. perecieron. Ajá. Entonces pues, ya llega el momento que dices, "Ay, Mejor ya no. mejor ya no", o sea, sí, todo lo tenía bastante bien en el otro. ¿Por qué hice? ¿Por qué se me ocurrió crecí? querer Sí. ampliar esto? Exacto. Sí, porque ahí sí hay que tener mucho cuidado, pandilla. Cuando no están diciendo que está mal que te amplíes, simplemente como él dijo, organizarse. Él a lo mejor entendió a la mala y es lo que queremos evitarles en este canal, que pasen una desgracia así, porque no es como que una pérdida ya. Muy independiente del dinero, porque si es una pérdida grande de dinero, pues también que te encariñaste con algunos peces. Tú perdiste peces en este... En este cambio sí perdí 2 cirujanos azules y una mariposa Klein, pero comía seco. Al decir esto seco, amigos, es que ese tipo de peces es muy complicado que lleguen a... No es imposible, pero sí es algo complicado que lleguen a consumir alimento que nosotros le introducimos. Por lo regular tienden a comer lo que ya hay dentro, y muchas de ellas coral. La tuya no comía coral, La ¿no? mía no comía coral, de hecho yo la metí porque hice un experimento, la dejé en cuarentena. Únicamente las primeras 2 semanas le metía aectasias, las agarró bastante rápido. Después ya no había aectasias y lo único que hacía era después combinar alimento vivo con seco para que empezara a agarrar de todo, y cada vez le disminuía la dosis de alimento vivo, y así fue como se empezó a acostumbrar al seco. Y ya entonces pues realmente mantenía todas las plagas a raya. Entonces la a mí verdad me sí tocó dolió. verlo. Y bueno, miren, aquí sin querer nos acaba de dar un tip para todos aquellos que vean que alguno de sus peces nomás no quiere comer seco. Pues aquí ya les acaban de dar un tip: métanle combinado y poco a poquito vayanle quitando hasta que vean que lo consiguieron. Es un poquito, amigo Islas, yo tengo entendido que tú eres de las pocas personas que, bueno, por lo menos que yo conozco, que tienen un permiso oficial para poder importar y exportar peces del extranjero, ¿correcto? Sí, es importación nada más. Importación no. Ok. Exportación, ese ya sería otro trámite. Ok. Sí, pero realmente yo lo hice porque no lo hice para negocio, de hecho lo hice para beneficio propio. Ok. Normalmente a mí me tocó, pues al principio, que compraba mucho pez en mal estado. Entonces hubo muchas veces que no era ni siquiera mi propia agua, porque muchas veces llegaba a mi casa y el pez estaba muerto desde la bolsa. Entonces realmente tuve la facilidad, contactos necesarios para que me facilitaran el permiso. Y entonces así fue como yo decidí traer mis propios peces. Okay. O sea, para grandes rasgos él tiene el permiso para poder traer organismos vivos de fuera del país sin que tenga mayor problema, porque ahorita eso está muy penado, el traer cualquier tipo de vida silvestre sin permiso. Donde te lleguen a atorar, pues sí es una buena multita, o hasta cárcel puede llegar a dar. Dependiendo de la especie. Exacto. Entonces aquí él tiene esa ventaja. ¿Qué equipo tienes tú en tu equipo de filtraje, Islas? ¿De cuánto consta? ¿Qué divisiones tiene? Ahorita se los vamos a enseñar. Nada más quiero como que a grandes rasgos sepan ustedes de qué está armado, y ahorita nos va a mostrar la forma en cómo él tiene óptimo su tanque. Pues realmente es muy sencillo mi tanque. Es un sub de lo más
más sencillo que se puede haber. Realmente tengo una poca de roca y alga chaeto con su respectiva lámpara. Y en este momento utilizo dosificadora. Ok. Sí, porque tenía entendido que tú tenías un reactor de calcio, ¿no? Sí, tenía un reactor de calcio, pero quise probar el método de Triton. Okay. Entonces lo dejé ahorita tantito en stand-by el reactor. Okay. Obviamente, pues para poder probar algo y tener resultados no lo puedo dejar solamente un mes o dos. Claro. Voy a parar el reactor un promedio de 6 meses para ver si realmente el método de Triton funciona mejor. Muchos han de estar preguntando qué es el método Triton o Tritón, como lo quieran llamar. Más o menos cuéntanos de qué va esa parte y qué beneficios tiene o como para qué se ocupa en un acuario de arrecife. Pues realmente, a lo que yo leí, el método de Triton trae todos los elementos necesarios, llámese macroelementos y microelementos, para nosotros poder mantener de la manera más estable, porque en este hobby lo único que te va a dar certeza de que tus organismos van a estar vivos es tener estabilidad. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienes ocupándolo más o menos? El método tiene aproximadamente 2 meses en funcionamiento. ¿Y has visto cambios? ¿Y como qué tipo de cambios? Pues mira, la verdad es que el reactor funcionaba bastante bien. Entonces, como te digo, realmente creo que 2 meses es muy pronto como para que yo pueda hablar de cambios. Ok. Creo que necesito esperarme todavía un tiempo más. Ok. Porque realmente digo, el reactor hacía que las cosas crecieran bastante bien por la estabilidad, pero eso es lo importante. Pero el método de Triton creo que me podría ayudar un poco en cuanto a coloración de algunas cosas. Ok. ¿Qué podrías recomendarle tú a la pandilla que nos está viendo, los que quieren formar su acuario? Pero siempre he dicho esa pregunta, al final de cuentas todos pensamos diferente, es lo que quiero que vean variedad. Los que se desaniman, los que dicen es muy caro, como te pasó a ti, me pasó a mí, decir no voy a comprar esto, mejor me compro esto barato, quiero hacerlo pero a la vez no quiero hacerlo, no me convenzo. ¿Qué les podrías decir a ellos? Pues realmente es un poco dura la respuesta, porque yo soy ferviente creyente que si no nos alcanza para mantener un hobby, lo ideal es no tenerlo. Ok. Digo, no tiene caso que metamos organismos vivos a sufrir. Ok, si se dan cuenta es una respuesta muy diferente a la que nos han venido dando los demás, porque pues sí, en efecto, siempre creo que es uno de los lemas de aquí: si vas a sacar algo de la naturaleza es para que lo tengas igual o mejor. Entonces si lo vas a sacar únicamente a sufrir, como nuestro amigo Islas dice, pues evítate la pena. ¿Os invitas a ver tu acuario, Islas? Claro, adelante. Vénganse, vamos a verlo. El zoom del buen Islas.
Cuéntanos más o menos de qué va, amigo Islas, este zoom, ¿qué contiene? Pues como te decía, solo contiene de este lado, contiene roca, algunos bolas de Marine Pure, su vida bastante sencilla y alga chaeto, eso es todo lo que contiene y su skimmer. Ok, sí, es muy básico tu zoom. Este monstruo, ¿qué marca es mi querido Islas? Es un Somatic 120. Somatic 120. ¿Un precio aproximado que te cuesta Creo que está descontinuado. Yo lo Ok. compré hace año y medio, aproximadamente 10,000. 10,000 pesos más o menos. Sí. Ok. Comente, es algo descontinuado, pero trabaja de maravilla, ¿no? Es lo que estoy viendo. La lámpara para chaeto, ¿esa la compraste o tú la fabricaste? Me la obsequió el buen Bernal. El Master Bernal. Ah, sí es cierto, es de su autoría. Vean nada más qué bonito. Vean nada más la cantidad de vida que tiene aquí Islas. Nada más cuánta microfauna tiene en su chaeto. Vean nada más todo lo que se mueve. Es muchísima microfauna la que tiene. Con razón su obvio mandarín está encantado de la vida. Entonces literalmente es tu bajada. En la bajada tienes el alga, o ese es en la subida. No, es en la bajada. En la bajada tiene el refugio de alga. De ahí tiene el skimmer, que por eso es que si se dan cuenta trabaja de maravilla. Vean nada más toda la suciedad que llega a sacar del acuario. Posteriormente a eso nada más es donde alberga todo la bacteria, roca, mucha roca, tiene mucha roca. Eso sí, tiene muchísima roca. Inclusive hay algunos fracs, creo. Sí, son fracs, pero de coral blandos, xenias. También tienen su lámpara roja. Y donde está su retorno. Literalmente, como él nos había dicho antes, es un skimmer muy básico, pero pues para mantener su tanque, él sabe ya de qué forma tiene que ir acomodado esto, porque no se podría tener tan simple eufilias así si no tuviéramos un buen sistema de filtrado. Este de aquí era lo que él comentaba, su reactor de calcio. Pues eso es nada más el sistema de Ajá. CO2 Ajá. del reactor. Bueno, junto con un cautín que estaba usando para otra cosa. Y el reactor de calcio está de este lado. Este es el reactor. Un reactor de calcio de estas magnitudes, ¿qué precio oscila, amigo Islas? Completo, el reactor de calcio oscila entre los 18 a 20,000. 18 a 20,000 completo. Dependiendo el litraje también. Ok. Más o menos, amigos, para los que se quieran dar una idea de cuánto cuesta tener su reactor de calcio. Y el reactor de calcio, se me olvidó preguntarte hace ratito, ¿cómo para qué sirve, bebé? Explícale un poquito a la pandilla. ¿Qué hace el reactor de calcio? Pues como bien su nombre lo indica, el reactor mantiene los niveles estables de calcio, magnesio. Se basa de hecho en calcio y magnesio. Ok. Y con eso mantenemos estables los parámetros. Normalmente el reactor lo tienes que instalar ya con todos tus niveles adecuados. Ok. Porque el reactor solo va a mantener niveles, no va a aumentar el Ok. calcio ni va a aumentar el magnesio. Ok, eso es muy importante. No piensen que si se les baja el reactor lo va a elevar o lo va a acomodar a como ustedes quieran. Simplemente el reactor te va a tener unos niveles constantes para que precisamente dejes de estar subiéndolo y bajando. En el momento en que tú lo instales, los parámetros que tú tengas son los que el reactor va a mantener. Eso es muy importante. Y cuéntanos aquí arribita, amigo, ¿qué tipo de eufilias son? Porque están muy padres, están muy bonitas. Este es el que les habíamos platicado, amigos. Era un Elegance que ahorita lo tuvo que fraguear. Pero vean nada más qué belleza. Si lo hubieran visto ustedes en su máximo esplendor. No, bueno. ¿Qué corales son amigo Islas? Pues como bien lo comentabas, este Elegance lo tuvimos que cortar porque las dimensiones ya eran bastante grandes y tapaba mucho la luz. Ok.
y sacamos aproximadamente 3 elegants de ahí. Ok. Y después, en su mayoría, ahorita todo es Hammer. Son Hammer rosas y Hammer Toxic. Ok. Y también en la parte trasera tenemos un Octospawn con un verde muy radiactivo. Ahorita vamos para allá. Vamos, se los enseñamos, pandilla. Estas son tus acróporas. De ese lado son acróporas. ¿Sabes los nombres de pura casualidad, amigo Islas? Y pues la verdad, de algunas sí, mira, por ejemplo, este es Pez Rainbow. Ajá. Esta es Nasuta. Ajá. Y pues creo que sí. Creo que son todos. Normalmente yo no veo tanto el ID. Ok. Yo agarro y El que te guste. el que me guste. Ok. La mayoría de estos corales empezaron como frags. No les voy a decir que fueron unos mini frags, tampoco fueron unos frags de buen tamaño, pero se han ido haciendo colonias. Así. Exactamente. Ok. Pero miren, de algo así creció a algo así. O sea, ¿esta cómo se llama, amigo Islas? Esa es una Pectinia Space Invader. Space Invader. Estas son... Heliofungias. Ok, miren nada más los polipotes. Esta es la forma en como una heliofungia tiene que abrir. No, porque sí he visto unas que sí son de pólipo más corto. Y estas chuladas, Esas son gonióporas rojas. vean nada más. De atrás es diferente. Ese sí lo compré aparte. Ok. Ahora sí, vamos al otro lado. Esta es una... ¿Cómo se llama? Es un sarcopitón. Sarcopitón. El muñeco de la casa. Por el que se hizo todo este mitote de cambiar el acuario. Esta está preciosísima. Esta es una... Esa es una escolimia. Escolimia, ¿verdad? Sí, es una escolimia Warpaint. Está padrísima. ¿Esta en cuánto oscila aproximadamente su precio, mi Islas? La verdad te mentiría si te dijera un precio. Ok. Pero yo tengo entendidas que son caras. Aquí está la otra parte. Esta es el Octospawn que nuestro amigo Islas nos comentaba. Vean nada más que bonito. Aún no abren, completamente aún no abren. Pero la verdad es que se ven muy, muy, muy bonitas. Ahorita estuvimos ayudándole a acomodar un poquito. Entonces algunas se cerraron. Pero pues imagínense ya todo esto abierto al 100. Es un espectáculo visual que no bueno. Como él nos había dicho, iba a llenar su acuario de puras eufilias, acróporas y uno que otro coral. Y les digo, todavía les falta traer más. Pero aquí con él me gusta que conozcan otro tipo de acuarios, siempre lo hemos dicho. Para que vean que de todo se puede siempre y cuando tengas pues buenos parámetros, buen equipo. Si se dan cuenta, el amigo Elas no tiene como que, como él lo comentaba, gran equipo, me refiero a cantidad, como hemos visto en otros acuarios, pero tiene una estabilidad muy bonita. Eso es lo que quiero que aprendan aquí, que no forzosamente hay que comprar todo lo que la mayoría te dice, simplemente es invertir bien, saber comprar, saber qué poner, qué no poner. También cambiaste las lámparas, ¿verdad, amigo? Ahorita implementaste lo que fueron LEDs de 50 watts. Sí, la realidad es que fue improvisado. Ok. Lo de los LEDs de 50 watts. Porque tenía esta lámpara de T5, la tenía con Orphec. Ok. Las lámparas Orphec, pues ya la verdad salían bastante buenas, pero ya tenían su tiempo de vida. Ok. Preferiste Preferí cambiarlas. La verdad es que estos LEDs salen bastante buenos. Lo único que necesito hacer es cambiar la estética de la base. Que ya en unos días la estaremos haciendo de acrílico. Ok. Y vamos a poner una barra de cada lado. Ok. Aquí les digo, este es otro tip. Creo que en todos los acuarios que hemos ido a visitar, por lo regular son lámparas de marca. Aquí también se les da otra opción. ¿En cuánto oscila más o menos hacer una lámpara de estas de 50 watts, amigo Islas?
Pues la verdad es que son bastante económicas. Yo me gasté un promedio de 1,000 pesos en hacer la lámpara. Ok. Pues si se dan cuenta, amigos. Y también los LEDs de 50 watts son muy buenos para crecimiento en coral, para sacar coloración. Y pues miren, no hay ningún coral que esté cerrado. Obviamente aquí, como vuelvo a repetir, es un complemento, pero yo sí puedo darles ese consejo, puesto que yo antes de tener la Radion y la Hydra que tengo, tenía LED de 50 watts. Y créanme que hasta muchos decían que no, pero las acróporas se te dan muy bonito. Entonces pues también en base, digo, la coloración buena la dan los LEDs, pero un buen crecimiento adecuado lo dan los T5. Entonces yo por eso preferí cambiar, porque yo también tenía Radion. Ok. Entonces yo preferí cambiar al modo híbrido. Ok. Pues las Radion actualmente están en la fraguera. Ok. Al decir modo híbrido se refiere a tener la combinación de LEDs de 50 watts y en su caso las barras T5. A eso se refiere con híbrido. Entonces pues ya tienen otro tip, pandilla, por si quieren que sus corales crezcan rápido, bonitos, de buenos colores. Pues y la verdad es que un poco más económico que una lámpara de marca, pues aquí es una muy buena opción también. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? ¿Les gustó o no les gustó? Aquí el amigo Islas también es como toda la pandilla que ha pasado por aquí. Cualquier cosa que crean que nos pueda ayudar, con todo gusto les echa la mano. ¿Algo que le quieras decir a la pandilla, amigo Islas? Pues nada más no sean, ¿cómo podré decir? No sé. Sí, como se dice. No sean desesperados, todo se puede. Esta es la cuarta persona que nos dice: la paciencia es lo más importante para un acuario de arrecife. Paciencia, porque si no, ¿qué pasa, amigo Isla? Todo se va al carajo. Paciencia, por favor. Pero bueno, lo que tiene también Islas es que tiene una mano muy padre para la cuestión de coral. Porque así esté a punto de morirse, yo creo que les da... ¿Qué les das, cariño? ¿Qué les das? Que pum, otra vez un fracito así se hace una colonia como esas. Entonces, ¿cuál es tu secreto? Pues nada más la estabilidad. Estabilidad. ¿Cuál es tu secreto, Cap? Pura estabilidad. Solamente estabilidad. Pues ya vieron, en este caso, después vamos a venir con él para ver la diferencia que ha surgido con su acuario usando el Triton. Vamos a ver qué cambios hay, si nos los permite después Islas. Claro. Y pues bueno, pandilla, seguimos informándoles, seguimos enseñándoles, seguimos aprendiendo. Espero que les haya gustado. También les voy a dejar aquí, si Islas me lo permite, su Facebook para que cualquier cosa, duda, se comuniquen con él vía inbox. Y pues bueno, si nos puede apoyar, o por qué no hasta encargarle peces, ¿por qué no? Ya de que hecho, él puede. Nosotros, bueno, yo y otro grupo de colaboradores estamos en una asociación. Okay. Nos dedicamos a la conservación de coral. Okay. Entonces cualquier duda, tip o ayuda o comentario es bienvenida en la página de la asociación. Ok, a ver, eso sí me interesa también, rapidísimo. ¿Cuál es el nombre de la asociación? ¿Dónde los encontramos? Asociación Mexicana de Conservación de Coral en Cautiverio. Ándale, ya se te estaba olvidando. Sí, ya se me estaba olvidando. Es que está un poco largo nuestro nombre. ¿Y en dónde los pueden localizar? Aparte de ti, ¿con quién más se pueden dirigir? Pues somos un grupo de 5 colaboradores. Okay. Nos pueden localizar en nuestro Facebook. Ok, aquí se los voy a poner abajo. Estamos totalmente abiertos a ayudas. Y por ejemplo, al momento de ser colaborador, digo porque me surgieron esas preguntas aquí, qué bueno que se pueden tomar ahorita. Si yo quisiera ser un colaborador como ustedes o con ustedes, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Pues nosotros normalmente lo que tratamos de hacer es verificar tanques. Ok. Que los tanques tengan y cumplan los requerimientos necesarios. Ok. También verificamos procedencia legal de los organismos. Ok. Y pues más básico es
Para nosotros el término es de colaboradores, lo manejamos como guardián. Ok, ser un guardián. Si quiero ser guardián, entonces, ¿qué necesito? Pues nada más, bueno, número 1 pues es ponerse en contacto con nosotros. 2, mandamos un cuestionario a llenar Ok, en base a su tanque. 3, hacemos una visita o inspección para checar organismos, medir parámetros ok, y checar procedencia legal de todos los organismos. ok, Y con eso, con nosotros obtienen una certificación. ok. Y ya eso es Y prácticamente... eso es prácticamente ya ser un guardián. Guardián, como así como si lo estoy entendiendo bien, es como para que darte la titulación de que lo que estás haciendo fuera de la naturaleza estás haciendo de forma correcta, estás preservando los organismos, los corales, todo lo que tienes fuera de la naturaleza. Exactamente, ¿correcto? sí. Pues está muy padre, ¿no? Está muy interesante. Yo la verdad de eso sí no sabía. Quiero ser guardián. Déjame checar mis parámetros y les aviso. Pero no, sí, pandillas, si quieren ser guardianes, aquí con mi amigo Islas y sus colaboradores, les voy a dejar aquí abajo en la descripción el Facebook oficial para que vayan, se suscriban, manden su solicitud, en fin, créanme que Claro, también son una bienvenidos. persona, son personas que te van a apoyar, no te van a criticar, al contrario, te van a decir que sí, que no, pues nada más es irnos con todo, ¿no? Claro. Yo soy Trent, pandilla, muchas gracias, suscríbanse, espero que les guste, vuélvanse parte de la asociación de mi amigo Islas. Amigo Islas, despídete de la pandilla. Nos vemos, que estén bien. Invítalos a que sean de la parte Claro, del son guardián. bienvenidos en el grupo. Pandilla guardiana, pandilla rifera. Nos vemos en un próximo video. Bye.